Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV, La Voz del 21. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. Son varios días, semanas ya, de que se encuentran prófugos de la justicia del país y están siendo perseguidos por la Interpol, por la policía criminal, prófugos de los dinámicos del centro, dirigentes y pertenecientes militantes al partido político de turno, Perú Libre. Según un informe de inteligencia publicado por el diario El Comercio y además fuentes que han relatado esta misma situación a Perú 21, se ha manifestado de que estos requisitoriados, específicamente en el caso de el alto dirigente Arturo Cárdenas de Perú Libre, Arturo Cárdenas estaría en Bolivia. Y eso es lo que vamos a tratar en los siguientes minutos porque estamos en comunicación con el diputado boliviano Alberto Astorga, a quien le vamos a dar la bienvenida. Él está con nosotros en ese momento conectado vía Zoom desde Bolivia. Don Alberto, muchísimas gracias por su disposición. Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias por la cobertura y un saludo a todos los peruanos. Don Alberto, ustedes han enviado una misiva, usted ha firmado una misiva pidiendo explicaciones a las autoridades, está pidiendo un espacio para que las autoridades expliquen varias cosas. Inicio por esto, ¿de qué se trata esta carta? ¿Es un pedido de un espacio para debatir o es para que el funcionario a cargo del ministerio explique qué es este documento y qué lo motivó a usted a elevarlo? Bueno, básicamente nuestra facultad como legisladores de Bolivia, nosotros podemos acá realizar peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral, y en ese contexto, nuestra labor legislativa de fiscalización, estamos presentando al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que nos informe de alguna forma si estas personas, en este caso, el señor Arturo Cárdenas, otros dirigentes que están implicados en actos de corrupción en el Perú, si es que se encuentran acá en Bolivia. En ese contexto le hemos hecho una serie de preguntas para que nos pueda responder a las mismas, que nos diga si estas personas han ingresado a nuestro país, cuál es su condición, en dónde se encontrarían, y en ese sentido hemos realizado esta petición de informe. Según la norma de la Asamblea Legislativa, el ministro de Gobierno tiene 10 días para responder esta petición de informe escrito. Nosotros lo hemos presentado la próxima semana y en ese contexto estamos exigiendo que también se agilice esta respuesta. Ahora, lo que nos causa extrañeza, nos causa preocupación, en algunos medios de comunicación de Bolivia ya se filtró el tema de que estas personas están en el país, pero ni el ministro de Gobierno ni el comandante de la policía han aclarado públicamente sobre estas personas si es que se encontrarían en Bolivia. Este silencio, de alguna forma, nos parecería también un silencio cómplice, ya que sabemos que existe una afinidad ideológica entre estos personajes del Perú, conjuntamente con el movimiento al socialismo, con el actual gobierno y también con el expresidente Evo Morales, que es y sigue siendo el jefe político del movimiento al socialismo, y por ende Evo Morales también sigue teniendo mucha influencia en el actual presidente Luis Arce. Sí, señor diputado, queríamos hablar de todo eso que usted nos ha hecho a la introducción por partes, pero si me permite solo para tener claro, el documento está acá elevado el 22 de octubre y usted lo dirige al presidente de la Cámara de Diputados. La consulta es si son 10 días, esto ya tendría que estar programado para cuándo, se lo pregunto, 10 días, imagino 1 o 2, o todavía un proceso. Ahora, en esta petición tendría que acudir el ministro de Gobierno y en un pliego o una petición de preguntas hay un tercer punto que usted indica lo siguiente, de que se informe si se ha identificado el ingreso de ciudadanos peruanos a territorio boliviano acusados por supuesta corrupción. Entonces, ¿el ministro ya tendría que ir con esa respuesta?
Bueno, efectivamente, nosotros hemos entregado la anterior semana, entonces máximo hasta la próxima semana, porque son 10 días hábiles, tendrían que darnos la respuesta correspondiente. Nosotros estamos haciendo el seguimiento correspondiente y en ese contexto el ministro también de la misma forma nos tiene que responder de manera escrita a las preguntas que hemos realizado y sobre todo a la tercera pregunta donde le estamos pidiendo que nos explique si es que estas personas se encuentran acá en Bolivia. En ese contexto estamos haciendo el seguimiento correspondiente. Sin duda, una vez que tengamos la respuesta del ministro, lo daremos a conocer a la opinión pública, porque esto es una preocupación de la ciudadanía, incluso que nosotros extrañadamente estamos observando cómo personas que están implicadas en actos de corrupción puedan entrar a nuestro país de manera libre, sin que exista ningún control y al mismo tiempo, pues, que sean protegidos por el actual gobierno. En esta petición de informe escrito, ustedes piden en el primer punto que el ministro diga el procedimiento regular de ingreso a extranjeros y territorio boliviano con una documentación. Un segundo punto, si se tienen identificados cuáles son los pasos fronterizos ilegales en el territorio boliviano. Y el tercero es más directo, ¿no? Yo lo leo que es más directo. Diga usted si se encuentra aquí identificado el ingreso de ciudadanos peruanos a territorio boliviano. Imagino específicamente será la consulta de Arturo Cárdenas Tobar, quien, según un informe de inteligencia, y cito la fuente, el diario El Comercio, y quien, según testimonios y entrevistas, según Perú 21, están en territorio boliviano. Es decir, ustedes van a preguntar específicamente por Arturo Cárdenas Tobar, alias Pinturita. Bueno, efectivamente, en la tercera pregunta es donde más directamente lo realizamos, como dice usted, donde nombramos incluso a Perú Libre. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a profundizar también estas interrogantes, exigiendo ya por el señor Arturo Cárdenas. Y en ese contexto, estamos esperando que se cumplan los 10 días y de esa forma daremos a conocer las respuestas. Una vez que tengamos la petición de informe escrita totalmente respondida por el ministro de Gobierno, ya veremos qué serie de otras acciones podemos desarrollar. En este caso, una vez que se nos confirme, ya vamos a ver pues de qué manera ya podemos realizar otras peticiones de informe, interpelaciones al respecto, para que podamos salir de otras dudas. Usted mencionó hace instantes, diputado, de que existen relaciones políticas. Aquí en Perú, un programa periodístico dominical, y cito, Panorama, ha indicado de que existe un movimiento más, una sede del movimiento más en Cusco. Isabel Ara Condori es una cusqueña que fue contactada por el programa Panorama aquí en Perú de nuestra televisión y admitió ser parte del MAS en Cusco. Y además dijo que fue ella quien firma una carta en la que sugiere a Cecilio Máximo Ilazaca como cónsul boliviano en Cusco. ¿Qué le parece esta situación o esta información? No sé si lo tenía conocimiento, pero digamos, le alcanzo la inquietud. Perdón, no sé si me puedes repetir la pregunta, le escucho entrecortado, por Claro, sí, favor. y no se preocupe porque es importante además. Le decía que este programa periodístico dominical Panorama ha llegado a identificar a una cusqueña, Isabel Ara Condori, a quien le contactaron y ella confirmó de que es parte de MAS en Cusco y que fue ella quien firma una carta en la que sugiere que Cecilio Máximo Ilazaca sea cónsul boliviano en Cusco, es decir, de que este movimiento MAS ya tiene una filial en Perú, en Cusco, y esta oficina sugiere que el presidente Arce, su presidente, tenga un cónsul cercano aquí en Cusco. ¿Qué le parece esta información? Bueno, esto ya nos produce mucha más preocupación. Esto ya es una injerencia directa del movimiento al socialismo. En este caso, el que es ahora jefe del movimiento al socialismo es Evo Morales. Es aquel personaje que en un principio ha desconocido el referéndum del 21F, ha sido candidato ilegal el 2019, ya que nuestra constitución dice que solo puede haber una reelección continua y al mismo tiempo en el referéndum del 21 de febrero se dijo que en este caso la ciudadanía, mediante el voto,
ha pedido mediante su voto que no exista una reelección indefinida, que se respete la constitución política del Estado, pero Evo Morales ha vulnerado ese referéndum. Pese a que la ciudadanía ha votado para que no exista reelección indefinida, Evo Morales ha vuelto a ser candidato el 2019. Luego, según la Organización de Estados Americanos, con su auditoría vinculante, ha constatado que ha habido un fraude monumental el 2019 y es por eso que Evo Morales escapa y fuga del país. Cuando Arce, que es parte del movimiento al socialismo, vuelve a ser presidente por el voto ciudadano, es que Evo Morales vuelve, se convierte en jefe del movimiento al socialismo, en jefe de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que es la parte del Chapare, donde todos sabemos que esa hoja de coca va al narcotráfico. Y en ese contexto, pues esta es una injerencia directa del movimiento al socialismo de Evo Morales hacia el pueblo peruano. No puede ser que el MAS tenga una filial en el Perú y al menos pues quiera colocar incluso imponer autoridades. Entonces, en este contexto se observa nomás que hay una injerencia total de Evo Morales del movimiento al socialismo en el Perú y es en ese caso que nosotros estamos muy indignados y como diputados electos por el voto ciudadano les recomendamos al presidente del Perú que en vez de tener una relación con Evo Morales, un prófugo que en un momento dado se ha escapado a México, que está ilegalmente en el país, para nosotros es alguien que ha atentado contra la democracia porque ha vulnerado el 21F, ha hecho un monumental fraude del 2019. En ese contexto, el presidente del Perú debería tener relación directa con el presidente Luis Arce, que ha sido electo por el voto ciudadano. Tendría que tener relación con autoridades, diputados, gobernadores que han sido electos por el voto, y no así por alguien que está totalmente deslegitimizado, que está mal visto ante la ciudadanía, como es Evo Morales, que no representa a nadie, porque Evo Morales ahora no es nada, simplemente es un dirigente más del movimiento al socialismo. En ese contexto, el presidente del Perú tendría que tener contacto directo con Luis Arce y no así con Evo Morales. Correcto. Y no solamente dejando al margen de que ha visitado muchas veces Evo Morales el país y que es recibido en el avión presidencial, es el invitado principal de las actividades oficiales desde un inicio del presidente Pedro Castillo. Yo le quería preguntar lo siguiente, que ya no solo son temas de forma, sino de fondo. Hay una idea que ha surgido y que ayer la ha dicho, estaba en campaña, pero ayer la ha transmitido Pedro Castillo, y es que nacionalizar recursos. Le pregunto, ¿esto no es una copia de lo que ha implementado Evo Morales en Bolivia, específicamente nacionalizar el gas? ¿Cuál es el resultado que ustedes han tenido con esta nacionalización del gas que inició Evo en Bolivia y que, bueno, ahora Perú está en ese camino? Ayer lo ha dicho el presidente. Bueno, se podría decir entonces que todo esto pues es una copia, es una influencia directa de Evo Morales hacia el hermano país del Perú, como dijo anteriormente, por que Evo Morales cada vez se encuentra en el Perú, parecería que Evo Morales es el presidente paralelo de Bolivia, ya que él tiene más reuniones con el presidente del Perú, Castillo, que el mismo Luis Arce. En ese contexto está colocando en agenda del Perú la nacionalización de los hidrocarburos como ha existido en Bolivia. Sin duda, nosotros creemos pues que el Perú tiene que ver de manera autónoma de qué manera va a realizar su gobierno, de qué manera va a realizar este tema y va a ver el tema de los hidrocarburos en su país. En ese contexto, nosotros creemos que no tendría que haber esta injerencia directa. Si bien en nuestro país ha existido una especie de nacionalización que no ha sido al 100%, porque más han sido compras de acciones donde el Estado ahora tiene su mayoría, mayor cantidad de acciones. En ese contexto, pues tampoco ha sido una nacionalización al 100%, y al mismo tiempo, pues ahora en un principio se veía algo muy rentable para la ciudadanía y demás, pero ahora hay mucho déficit en ese sentido. Incluso el mismo gas no está llegando a algunos lugares, solamente las ciudades capitales cuentan con el gas a domicilio y otros lugares lejanos no cuentan. Entonces, en ese contexto, nosotros creemos que no tendría que haber esta injerencia y que cualquier agenda que se desarrolle en el Perú tendría que desarrollarse de manera autónoma por el presidente del Perú. Diputado, voy a insistir con esto porque es aquí una idea de bolivianizar todo en el Perú, que ahora nace a través también de este gobierno que ha iniciado Pedro Castillo. Y es que quisiera insistir en esto. El gas en Bolivia
¿Es suficiente o tienen suficiente gas? ¿Es positiva la nacionalización de los hidrocarburos, del gas en Bolivia? Bueno, en algún momento se ha podido constatar que de alguna manera se ha podido evidenciar que ha mejorado en algo, pero ahora en este tiempo se está observando una serie de deficiencias al respecto, eh, solo en ciudades capitales, incluso internamente, el gas domiciliario solamente está llegando en ciudades capitales y en lugares alejados no se los puede encontrar. Entonces, en ese contexto, de a poco también no se está viendo de buena forma lo que en su momento el gobierno de Evo Morales ha hecho. Hoy Perú 21 ha presentado un informe al detalle, señor diputado, respecto a proyecto de ley, un proyecto de ley que ha sido presentado por legisladores, parlamentarios, congresistas de Perú Libre, del partido de gobierno de Pedro Castillo, para industrializar el cultivo de la hoja de coca. Son dos legisladores que han presentado y acá lo que se está pretendiendo es regular el cultivo, no erradicar, sino más bien expandir los cultivos de la hoja de la coca y además la comercialización y la industrialización de las hojas, del cultivo de las hojas de la coca. ¿A usted le parece esto familiar? Totalmente, esto ha ocurrido en el país. Por ejemplo, ponemos como ejemplo el tema del chapare, donde la hoja de coca del chapare está siendo producida para el narcotráfico. Hay estudios que la mayor cantidad de hoja de coca está siendo distribuida al narcotráfico. Ahora hay un punto en Bolivia, en La Paz específicamente, en los Yungas, donde hubo conflictos porque esa hoja sí es tradicional y el movimiento al socialismo pretendía cooptar a la dirigencia de ese lugar, porque la dirigencia es totalmente contraria al actual gobierno y quería cooptar ese lugar para volverla en otra fábrica del narcotráfico, como es el Chapar. Entonces, la gente de Adepcoca se ha puesto fuerte, no ha permitido que entren a su mercado, que pongan dirigencia a la gente del movimiento al socialismo y de alguna forma se ha parado todo esto. Entonces, al movimiento al socialismo, desde un inicio, desde el gobierno de Evo Morales, hasta ahora siempre le ha interesado que se incrementen los cultivos de coca. Incluso ha habido un informe de la Unión Europea donde dice que en Bolivia actualmente se está excediendo el 15% de cultivos de hoja de coca, se está yendo contra la ley, hay un incremento de cultivos. Entonces, en ese contexto, pues el actual gobierno fomenta todo esto, ¿no? Es muy complicado lo que está ocurriendo en el país. Evo Morales, además de ser presidente del MAS, es presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, del Chapare. Entonces, sin duda, acá se puede observar muchas cosas, ¿no? Lo que Evo Morales ha hecho durante los 14 años, está queriendo replicar allá en el hermano país del Perú. Primero, está queriendo nacionalizar los hidrocarburos. Segundo, está queriendo que se incrementen los cultivos de hoja de coca. Entonces, nada raro que después incluso haga que el mismo presidente del Perú se eternice en el poder y en ese contexto vulnere incluso la constitución política del Estado para atornillarse en el poder. Entonces, esa va a ser sin duda la segunda fase, porque Evo Morales está acostumbrado a eso. Si no hubiera habido una protesta ciudadana durante los 21 días de paro cívico movilizado contra el fraude, hasta ahora estaría Evo Morales en el poder como presidente vitalicio, como lo que ocurre en Venezuela con Nicolás Maduro o como lo que ocurre en Nicaragua con Ortega. Diputado, usted acaba de mencionar algo que yo estaba ya haciéndole, preparando para la siguiente pregunta. Nuevamente, gracias por su disposición porque nos permite tener el panorama. Y usted indica de que lo siguiente sería eternizarse con una nueva constitución. La pregunta es, aquí en Perú se está hablando, se está recolectando firmas para una asamblea constituyente que cambie la Carta Magna. Entonces, hemos hablado de la industrialización del cultivo de la hoja de la coca, ahora ya no solo en anuncios de campaña, sino en proyectos de ley. Hace rato usted me estaba también dando sobre la nacionalización del gas, ¿no? Alcances, y esto que ahora yo le comento, una asamblea constituyente que cambie la constitución. ¿Todo esto se parece a Bolivia, a lo que puso Evo Morales? ¿Están en ese camino? Efectivamente, empezó con la nacionalización, pidió asamblea constituyente, vio el tema de la coca,
Entonces, esto es similar a lo que ha ocurrido en Bolivia durante los 14 años del gobierno de Evo Morales. Permítame contar a todos los peruanos que en la Constitución Política del Estado de Bolivia antes decía que solamente que solamente el presidente y vicepresidente podían estar un solo periodo, no había reelección. Y en ese contexto se hizo la reforma a la Constitución Política del Estado, se hizo una asamblea constituyente en el país, perdón, se hizo una asamblea constituyente y ahí se cambió las normas. Se dijo que puede haber, en este caso, una reelección más, que ya no quedaba como la anterior constitución, que solamente tenían un mandato, podía haber una reelección más del presidente y vicepresidente, y además se colocó en la constitución política de Estado que puede haber, en este caso, un referéndum para que la ciudadanía decida si quiere que el presidente y vicepresidente vayan a más reelecciones. En ese contexto, Evo Morales agotó todo eso. En el artículo 168 decía que solamente iba a haber una reelección, estuvo 2 periodos y posteriormente usó el tema del referéndum para preguntar a la gente si querían reelección indefinida. Y la gente con el voto ciudadano le dijo que no quería reelección indefinida, que se respete el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Y pese a eso, Evo Morales volvió a ser candidato el 2019 sin respetar el referéndum del 21 de febrero. Entonces, en ese contexto, está utilizando la misma estrategia. Por eso siento que los hermanos peruanos tienen que despertar, o sea, no pueden permitir que se siga el modelo boliviano, porque recordemos lo que ha pasado en el país. Ha estado 14 años Evo Morales, ha vulnerado leyes, ha vulnerado la Constitución Política del Estado, referéndums, y posteriormente pues ha habido la crisis de octubre, donde en este caso han existido muertos, han existido conflictos durante 21 días, y al final Evo Morales ha tenido que salir escapando del país. Entonces, no le ha hecho bien al país seguir esas normas socialistas que ha pretendido incentivar Evo Morales al eternizarse en el poder, al buscar quedarse indefinidamente como presidente. Entonces, en ese contexto, pienso que los hermanos peruanos no deberían seguir esa línea que en algún caso le ha hecho mucho daño al pueblo boliviano. Don Alberto Astorga, diputado boliviano, muchísimas gracias. No sabe usted el panorama y la voz válida suya nos ayuda mucho a explicar esto y a entender. Termino con esto. 2 preguntas en una, si usted me permite, solo un minuto más. Uno, si es que ustedes, como autoridades de Bolivia, van a permitir, le van a dar asilo político en caso de que Arturo Cárdenas Tobar, que ya parece que es fácil ingresar a Bolivia legal o ilegalmente, pediría asilo político. Le darían, 1, y 2, hay forma de que al igual aquí en Perú, como la Interpol, la Policía Criminal haya puesto una alerta roja, se ponga en Bolivia una especie de alerta roja para que, o no sé si recompensa, pero alerta roja, por favor. Bueno, nosotros como diputados sin duda estamos en contra de cualquier acto de corrupción. En ese contexto tampoco pues vamos a proteger a ninguna persona corrupta para que venga a asilarse y a protegerse en el país. Cualquier persona que ha sido implicada en actos de corrupción sin duda tiene que pagar en su propio país ante la justicia. Entonces nosotros no vamos a ser cómplices, ante todo vamos a rechazar cualquier asilo de cualquier corrupto. En ese contexto vamos a rechazar cualquier asilo y en ese contexto pues también nosotros entendemos que también se puede activar los sellos de la Interpol para realizar la detención correspondiente. Pero vuelvo a repetir, como legisladores nosotros no vamos a permitir de que exista algún tipo de asilo a una persona observada en su país. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos de su labor, de la respuesta que le van a dar y de la presentación del ministro de Gobierno, que vale decir el ministro del Interior, ¿no? En el paralelo al Perú. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Y algo muy cortito, Sí, entiendo por que el favor. presidente del Perú va a llegar a Bolivia. En ese contexto, como legislador elegido por el voto ciudadano, les recomiendo al presidente del Perú que cuando llegue a Bolivia se reúna con el presidente electo, Luis Arce, se reúna con gobernadores electos, con diputados electos,
pero que no se reúna con Evo Morales, porque va a ir en contra de su imagen, ya que, como dije anteriormente, Evo Morales está mal visto en Bolivia y Evo Morales ahora no representa absolutamente a nadie, no es autoridad electa ni designada. Entonces, en ese contexto, al presidente le haría mucho bien que en su visita no tenga ningún contacto con Evo Morales. Muchísimas gracias, le quedó claro. Gracias. Un fuerte abrazo, amigos. Era Alberto Astorga, diputado boliviano, y bueno, nos ha dicho muchas cosas en realidad. Nosotros preguntábamos por estos vínculos políticos, por estas iniciativas que ya no son de campaña, sino que ahora parecen ser políticas de gobierno, ¿no? Ir contra la erradicación de la coca, el anuncio de la nacionalización del gas y bueno, pues la Asamblea Constituyente y todo, el diputado se ha encargado de todo como un hilo, juntarlo y darnos a conocer que esto es iniciativa, que esto es, y lo cito, es una réplica de Evo Morales que ahora no está visto en Bolivia porque además ha llevado a un país en su tiempo al abandono. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención. Nosotros vamos a volver en cualquier momento en La Voz del 21. Esto fue la entrevista. Permiso.